Ocurrió que con la pandemia aparecieron una cantidad de problemas que el Estado tiene que resolver y no tiene con qué. Por un lado, los problemas de salud. La cantidad de gente se enfermó, la cantidad de gente que se está muriendo, y entonces hubo que inmediatamente mandar una plata extraordinaria para poner al día los hospitales, las clínicas, poner unidades de cuidados intensivos, comprar respiradores mecánicos, pagar médicos, ampliar la nómina de médicos, de enfermeras, de camilleros, de ambulancias, es decir, ampliar el sistema de servicios, y eso cuesta plata. Pero también entonces apareció otro problema muy grave, y es que empezaron a quebrarse las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque hubo que cerrar toda la economía para encerrarnos en las casas, para no contagiarnos de la pandemia. Y entonces cerrados los negocios, pues se quebraron. Se quebraron los bares, los restaurantes, las cafeterías, y se quebraron las pequeñas fábricas, y se quebró, pues imagínense, cerca de 700.000 microempresas el año pasado, 700.000 en Colombia. Lo cual quiere decir, se perdieron un montón de empleos, 3,5 millones de empleos se perdieron porque se quebraron las empresas. Entonces el Estado, dicen, yo no puedo dejar que se sigan quebrando las empresas, yo tengo que ayudarles, tengo que darles plata para que no se quiebren. Eso se llama transferencias monetarias o subsidios. Es entregar plata del Estado a sectores de la sociedad por el bien común, pensando en el bien común. Entonces, se necesita una plata para sostener el empleo, sostener esas pequeñas empresas con subsidios o con transferencias monetarias. Pero ocurrió una cosa todavía mucho más grave, y es que se empobreció un montón de gente en Colombia, que perdió la capacidad de alimentarse. Porque era gente que trabajaba o en esas microempresas que se quebraron, y esas pequeñas y medianas empresas, y quedaron sin trabajo y sin ingresos, o personas que vivían de lo que se llaman los empleos informales, que son los empleos del rebusque, del día a día, de la calle. Y como se cerró la economía y nos encerramos en las casas, pues esas familias quedaron sin ingresos también. Y entonces nos pusimos a hacer cuentas, y resulta que nos encontramos con una realidad trágica. 6,5 millones de hogares sin ingresos, en condiciones de pobreza. Estamos hablando de más o menos unos 23 millones de personas en Colombia se quedaron sin con qué comer. O con muy poquito, en condiciones de pobreza. Y de esas 22, 23 millones, 7 millones en condiciones de extrema pobreza, de miseria. Eso sí, no tienen nada. No saben si van a comer o no. Vean qué cifras tan impresionantes. 23 millones de personas en condiciones de pobreza. Y 7 de esos 23 millones, totalmente en la miseria. Por supuesto, ese es un problema de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está para proteger a las personas. ¿Protegerlas de qué? En sus derechos. ¿Y de qué derechos estamos hablando? Pues el derecho a la vida digna, a vivir dignamente. Y el derecho a la vida. Porque la gente se muere de hambre también y se enferma. Y el derecho a la salud. Entonces, se hicieron las cuentas de cuánto valdría entregarle. Nosotros lo propusimos desde hace un año, yo lo propuse, entregarle a esos hogares lo que llamamos una renta básica, una plata mensual para que tengan que comer. Plata que el Estado les entrega, no es prestada, ni es, no, es el reconocimiento de un derecho. No es un favor tampoco. No, es un derecho. Esas personas, esos hogares, por ser colombianos, tienen un derecho frente a qué? Frente al Estado, que les pertenece al pueblo y que fue constituido para
proteger los derechos de las personas. Entonces, el Estado tiene la obligación constitucional, política, ética, moral, de atender a esa población colombiana en condiciones de indefensión y en condiciones de pobreza, que no tienen cómo vivir dignamente, no tienen cómo comer. Eso no es solamente de Colombia, así no solamente está pensada Colombia, está pensado, todos los países civilizados del mundo obran de esa manera. Les doy un ejemplo, porque todos han estado haciendo lo mismo. Los Estados Unidos, por ejemplo, que es un país rico, pues miren, hizo unas leyes que se llamaron de rescate, por medio de las cuales decidieron entregarle a más de 50 millones de hogares transferencias monetarias, plata, en plata, pública, plata para que tuvieran con qué comer y con qué vivir dignamente en esta época de pandemia. Lo mismo ocurre en las guerras, por ejemplo. En las guerras también los estados tienen que entregarle a la gente con qué comer, porque hay una situación de indefensión, un ataque a la sociedad, a los hogares, a las personas. Entonces el Estado es para eso. El Estado es como un bombero que tiene que salir a auxiliar a la gente, a resolverle sus cosas, sus problemas, porque para eso está hecho, para atender las necesidades de la gente y para garantizarle sus derechos. Estamos hablando aquí del derecho a la vida digna, a la salud, etc. Y entonces, haciendo las cuentas, pues el Estado rapidito, ¿quién? Pues el gobierno y el Congreso rapidito se dieron cuenta de que la plata no alcanzaba para todo esto y de que estábamos muy endeudados ya. Y entonces se dijo, aquí se necesita una reforma tributaria. Aquí se necesita una reforma tributaria, hay que cobrar unos impuestos porque no hay con qué atender estas obligaciones que tienen que ver con el bien común.